Buenos días nuevamente a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de clínica laboral. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la estructura de un escrito de una demanda inicial, ya sea materia laboral. Las diapositivas ustedes las tienen compartidas por domingo. Entonces, más que todo nos vamos a enfocar en lo que establece el artículo 332 de nuestro Código de Trabajo. Y nos vamos a ir entonces al artículo 332. Y ahí vamos a encontrar esos requisitos que deben de cumplir cuando ustedes presenten una demanda inicial o un escrito inicial de demanda, ¿sí? Y la segunda diapositiva dice la estructura de escrito en materia laboral. Dice, el presente documento tiene como finalidad dar una información panorámica de inserción en redacción de una demanda y de cualquier otro escrito laboral según el artículo 332 del Código de Trabajo, ¿sí? Y luego, pues, nos vamos a la parte de introducción de nuestro escrito. Recuérdense que los escritos tenemos, los dividimos en partes, ¿verdad? Que tenemos introducción, tenemos cuerpo y tenemos cierre, ¿sí? Entonces tenemos introducción, cuerpo y cierre, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver la parte de la introducción. Y para eso, pues nos vamos a ir al artículo 332 del Código de Trabajo. Dice, artículo 332, toda demanda debe contener A, designación del juez o tribunal a quien se dirija, ¿sí? Entonces nos vamos a la literal A. Entonces, cuando nos dice designación del juez o tribunal a quien se dirija, estamos hablando del órgano jurisdiccional al cual vamos a dirigir esa demanda inicial. ¿Se recuerdan que en los acuerdos de materia laboral vimos que acá en la ciudad capital hay un órgano encargado de calificar esas demandas nuevas? ¿Y cómo se llama ese juzgado? A ver, ¿quién me puede apoyar? Juzgado pluripersonal de admisión de demanda. Ajá, pero ¿cuál es la denominación correcta? Juzgado de trabajo. No. No sé, es juzgado pluripersonal de trabajo y admisión de demandas. No, le faltó ahí previsión social. Es juzgado pluripersonal de trabajo y previsión social y admisión de demandas. Para la admisión de demandas. Para las sí. Ya va. Entonces, ustedes van a dirigir su escrito al al señor juez del juzgado pluripersonal de trabajo y previsión social para la admisión de demandas, ¿sí? Del departamento de Guatemala. Entonces, acá, en esta diapositiva, dice indicación del juez o tribunal competente al que se dirija, ¿sí? Y acá recuérdense que también el Código de Trabajo nos dice o nos establece cuál es la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social. Y para eso vamos a ir a leer el artículo 283 del Código de Trabajo. ¿Quién me ayuda a leer ese artículo? Yo, licenciada, buenos días. Buenos días. Los conflictos relativos a trabajo y previsión social están sometidos a jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. Entonces, este artículo nos dice que la jurisdicción, o sea, que todo lo relativo a trabajo y previsión social va a estar sometida a la jurisdicción privativa de qué tribunales? De trabajo y previsión social, ¿sí? Luego, el artículo 284, pues nos dice la conformación de los tribunales de trabajo y previsión social. ¿Será que me ayuda, Andrea, con el 284, por favor? Sí, licenciada. Artículo 284. Los tribunales de trabajo y previsión social son: inciso A, los juzgados de trabajo y previsión social, que para los efectos de este código se llaman simplemente juzgados.
B, los tribunales de conciliación y arbitraje. Y C, las salas de apelaciones de trabajo y previsión social, que para los efectos de este código se llaman simplemente salas. Ok, entonces, ¿se recuerdan? Entonces acá nos dice cómo va a estar conformado los tribunales de trabajo. Y se recuerdan que hay juzgados, también hay tribunales de conciliación y arbitraje, que estos tribunales de conciliación y arbitraje, yo les explicaba que se integran en los conflictos colectivos de carácter económico, ¿sí? Y las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Entonces ya ven por qué la importancia de haber estudiado todos aquellos acuerdos en materia laboral, porque acá yo vengo y les puedo preguntar, acá en la ciudad capital, ¿cuántos juzgados de primera instancia hay? ¿15? Sí. Exacto, 15 juzgados. Y si les pregunto, ¿cuántas salas hay que conocen solo en materia de trabajo? 6. Excelente, son 6 salas. Entonces ya vieron por qué no era que por capricho mío o tal vez porque yo quiero dar esos temas, yo me pongo a explicar acerca de esos acuerdos, ¿verdad? No, porque acá el Código de Trabajo no nos establece a nosotros cuántos juzgados tenemos acá en la ciudad capital, cuántas salas hay en la ciudad capital, en dónde se encuentran ubicados esos juzgados, ¿verdad? En qué niveles se encuentran las salas de audiencias de esos juzgados, en qué nivel se encuentra cada juzgado, en dónde se encuentran eh, en qué niveles capital, cuál es la única sala que se encuentra en Mazatenango, ¿verdad? Entonces, ya vieron por qué la importancia de haber visto esos acuerdos en materia laboral, porque si no, acá solo nos ponemos a leer los artículos, pero si no conocemos la vida real, entonces no vamos a saber qué juzgado va a conocer de mi demanda nueva, ¿sí? Luego, el artículo 314 nos regula un poco sobre la competencia. No sé quién me ayuda a leer el artículo 314. Yo, licenciada. Va. Ahí recuerden que tienen que ir anotando en su código, por ejemplo, donde dice la literal A del artículo 84, dicen juzgados, ustedes ya le pueden colocar ahí con lápiz o con lapicero. En la actualidad, en la ciudad capital, se encuentran 15 juzgados de trabajo, ¿verdad? Más el juzgado, y se acuerdan que también está el juzgado primera instancia faltas laborales y el juzgado pluripersonal de trabajo y previsión social para la admisión de demandas, ¿verdad? Y los tribunales de conciliación y arbitraje, pues estos se integran cuando se conoce un conflicto colectivo de carácter económico o social. Y las salas que se coloquen ahí, que son 6 salas que se encuentran, que conocen solo de materia de trabajo y previsión social. Y que la sala cuarta es la que no se encuentra acá en la ciudad capital. O sea, ahí es donde ustedes tienen que aprovechar a hacer todas esas anotaciones. Y entonces la respuesta correcta de cuántas son para admisión de demanda, cuántos juzgados aquí en Guatemala 15. entonces serían 15. 15 más los 2 que se crearon después. Ajá, pero recuérdese que solo de primera instancia, y que van a conocer de juicios ordinarios laborales son 15. Perfecto. Ajá, porque el juzgado de pluripersonal de trabajo y previsión social, si se da cuenta, ahí no dice juzgado de primera instancia. Solo dice el juzgado pluripersonal. Incluso si ustedes en su demanda inicial van a colocar juzgado primero de primera instancia pluripersonal, les van a imponer un previo. Entonces lo tienen que denominar como juzgado pluripersonal de trabajo y previsión social para la admisión de demandas. Y se recuerdan que también está el juzgado de primera instancia de faltas laborales, que solo se dedica a ver las faltas laborales y el proceso contencioso administrativo laboral, o sea, pero no ve lo que se refiere al juicio ordinario laboral. Okay. Entendido. Ok. Le leo entonces el artículo 14. 314, ¿verdad? 314, reglas para determinar la competencia. Salvo disposición en contrario convenida en contrato o pacto de trabajo,
que notoriamente favorezca al trabajador, siempre es competente y preferido a cualquier otro juez de trabajo y previsión social. A, el de la zona jurisdiccional a que corresponde el lugar de ejecución del trabajo. B, el de la zona jurisdiccional a que corresponde a la residencia habitual del demandante, si fueran varios lugares de ejecución de trabajo. C, el de la zona jurisdiccional a que corresponde a la residencia habitual del demandado, si fueren conflictos entre patronos o entre trabajadores entre sí, con motivo del trabajo. Y D, el de la zona jurisdiccional a que corresponde el lugar del territorio nacional en que se celebraron los contratos, cuando se trate de acciones nacidas de contratos celebrados con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o construcción de obras en el exterior, salvo que se hubiera estipulado cláusula más favorable para los trabajadores o para sus familiares directamente interesados. Ok, gracias, Rosy. Bueno, este artículo es bien importante, miren, porque acá ustedes con este artículo van a poder establecer a qué juzgado van a plantear ustedes su demanda inicial, qué juzgado va a ser el competente. Por ejemplo, acá nos da 3 literales. En la primer literal dice que va a conocer, en primer lugar, dice, el órgano jurisdiccional en donde que corresponda al lugar de ejecución del trabajo, ¿sí? En donde estuvo ejecutando su trabajo el trabajador o la parte actora. Por ejemplo, si el trabajador está prestando sus servicios, pongámosle en la municipalidad de Guatemala, de ahí de la ciudad capital, de la zona 1, entonces, ¿qué órgano va a ser el competente? Va a ser el juzgado, ustedes van a presentar su demanda al juzgado pluripersonal de trabajo y previsión social para la admisión de demandas. Pero ¿qué pasa? Si el trabajador estuvo en Burger King de Escuintla y ahí era donde él realizaba sus labores diarias, ¿será que va a ir a presentar su demanda a la ciudad capital o va a ser en el juzgado de Escuintla? En el juzgado de Escuintla. Exacto, al juzgado de Escuintla. Va. La literal B nos da otra opción. ¿Qué pasa si supongamos que el trabajador lo mandaban, tenía la empresa sedes en Petén y también tenía una sede acá en la ciudad capital, ¿sí? Entonces lo mandaban por días a que fuera a realizar labores a Petén y luego lo tenían asignado otros días acá en la ciudad capital. Entonces dice que cuando fueren varios los lugares de ejecución del trabajo, va a atender a la residencia habitual del demandante. Y si el demandante, supongamos el trabajador, tiene su residencia en Petén, entonces ¿a dónde tendría que ir a plantear su demanda? A Petén. Exacto. Muy bien, Amanda. A Petén. Si él tuviera su residencia en la ciudad capital. En la capital. En la ciudad capital. Exacto, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos regula esa literal B. Y ahora la literal C es cuando hay conflictos entre patronos, ¿sí? O sea que acá el que plantea la demanda es el patrono en contra de trabajadores, ¿sí? Entonces aquí dice que se tiene que regir por la residencia habitual del demandado. ¿Sí? Entonces acá hay que ver en dónde reside la parte demandada. Y en la literal D dice que el lugar del territorio nacional, acá es cuando hay contratos celebrados con trabajadores guatemaltecos y la prestación del servicio se va a hacer en el exterior, ¿sí? Entonces nos vamos a regular por esa literal D. Más que todo las que se utilizan son la literal A y la literal B, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas literales y marquen bien ese artículo 314 porque en el examen sí les viene un caso en donde ustedes tienen que indicar cuál va a ser el órgano competente para conocer de una demanda inicial, ¿sí?
¿Tienen alguna duda sobre ese artículo? ¿No? Buenos días, Ligda. Hola, Delmi. Por ejemplo, si, el ejemplo que usted puso, la empresa está en Petén y en la ciudad, pero él reside en Zacatepeques. Ujú, entonces tendría que ir al juzgado de Zacatepeques a plantear su demanda. Ah, ok. Aunque la Ujú, empresa ni siquiera esté por ahí. porque es la residencia. A ver, gracias, Ujú, Ligda. bueno. Luego, en la siguiente diapositiva, está el ejemplo. Entonces, cuando yo les dé el caso a ustedes, que se los voy a pasar el día mañana domingo para que ustedes ya empiecen a avanzar en la redacción de su demanda inicial, ustedes lo primero que van a consignar en ese documento va a ser ordinario laboral nuevo, ¿sí? Lo van a colocar así arribita, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo de la hoja, ¿verdad? Luego, como estamos viendo el órgano jurisdiccional, le van a colocar señor juez pluripersonal de trabajo y previsión social para la admisión de demandas del departamento de Guatemala, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, estas dos cositas es lo primero que ustedes van a consignar en su demanda inicial. Luego regresamos al artículo 332 y vamos a ver qué es lo que nos dice, qué otro requisito necesitamos para esa demanda inicial, ¿sí? Y nos vamos a ir a la literal B. Solo voy a ver si en la otra sesión Domingo nos está compartiendo las diapositivas en esta sesión, lo que usted tiene a cargo. Va, gracias, Domingo, porque así van en la misma sintonía. Entonces nos vamos a esa literal B. Y esa literal B dice que tiene que, esa demanda inicial, aparte de la literal A, tiene que tener nombres y apellidos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, vecindad y el lugar donde recibe notificaciones. Remarquen bien la parte en donde dice vecindad, ¿sí? Porque en los otros escritos, en otras materias, pues la vecindad, ellos lo que colocan es el domicilio, ¿sí? Pero acá en laboral la vecindad es fundamental. Si usted no coloca la vecindad, le van a imponer un previo, ¿sí? Si usted es vecino de la ciudad capital, usted solo coloca de esta vecindad. Si usted es vecino de Misco, entonces coloca vecino del municipio de Misco, el departamento de Guatemala. Si usted es vecino de Amatitlán, entonces coloca vecino del municipio de Amatitlán, del departamento de Guatemala, ¿verdad? Entonces, así es como tienen que colocar ustedes la vecindad, ¿sí? Si son de la ciudad capital, dicen de esta vecindad. Le tienen que colocar a su escrito de demanda inicial. Va. No sé si ya todos los grupos se repartieron como los papeles que tienen que realizar cada uno de ustedes. Por ejemplo, yo les había dicho en clase que tenían que escoger, creo que son 7 personas las que tienen que participar en la audiencia. Habíamos dicho el juez, el secretario, el oficial de audiencias, está el actor, el abogado asesor de la parte actora, el mandatario o el representante legal de la entidad demandada y el testigo. Sí, son 7 personas. Entonces, necesito que ya ustedes se pongan de acuerdo quiénes van a hacer esos papeles o esos roles, ¿verdad? Dentro de la audiencia, porque a partir de ahorita ustedes ya tienen que tener establecido quiénes van a hacer esas personas, porque tienen que ir consignando en todo lo que vamos a ir redactando el nombre del compañerito que va a ser la parte actora, el nombre del compañerito que va a ser el abogado asesor, quién va a ser el juez, quién va a ser el secretario, quién va a ser el oficial. Entonces ya necesitan ustedes tener el listado de quienes van a hacer la simulación de la audiencia.
Por ejemplo, entonces acá, como acá ya nos están pidiendo los datos de la parte actora, entonces acá ustedes ya van a colocar los nombres y apellidos del actor, ¿sí? Entonces, supongamos que es Adrián José Carlos, creo que Velázquez. Va, entonces ustedes colocan ahí Adrián José Carlos Velázquez y el otro apellido. Edad, entonces colocan, entonces ya colocan 30 años, estado civil, casado, soltero, nacionalidad, pues tendría que ser guatemalteco, la profesión u oficio, no sé, atendiendo si es atendiendo al caso, ¿verdad? Si es guardia de seguridad, pues guardia de seguridad, o bachiller, o comerciante, o no sé qué profesión u oficio, ¿verdad? Y la vecindad, pues ya les dije, si vive en la ciudad capital, pues solo colocan de esta vecindad. Si son de Misco, municipio de Misco. Y el lugar para recibir notificaciones, ahí se recuerdan que ahora ya no me tienen que consignar un lugar físico, sino que ahora estamos ante un casillero electrónico, ¿sí? De conformidad con la ley de tramitación de notificaciones electrónicas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, luego, ¿cómo le dicen? Vamos a ver el lugar para recibir notificaciones y para eso pues nos vamos a ir a leer el artículo 327 al 329 del Código de Trabajo. ¿Quién me ayuda a leer esos artículos? ...327 al 329. Muy buenos días, licenciada. Hola, buenos días, Rocael. ¿Usted me va a ayudar? Sí, claro. Gracias, Rocael. Toda resolución debe hacerse saber a las partes o a sus representantes facultados para el efecto en la forma legal y sin ello no quedan obligados ni se les puede afectar en sus derechos. También se notificará a las otras personas a quienes la resolución se refiera. Las notificaciones se harán según el caso. A, personalmente. B, por medios electrónicos y C, por los estrados del tribunal. En la notificación no se admitirán razonamientos ni interposición de recursos a menos que en otra ley o en la resolución se disponga otra cosa. Al hacer cualquiera de las notificaciones a que se refiere este artículo, se entregará la copia de la solicitud con la transcripción de la resolución en ella dictada, o solo la resolución cuando no haya recaído en una solicitud, identificando en todo caso el expediente respectivo. Se autoriza a la Corte Suprema de Justicia a implementar los estados de los tribunales por medios electrónicos. El 328 también va. Sí, por favor. Ok. Se notificará personalmente la demanda, la reconvención y la primera resolución que se dicte al iniciarse cualquier asunto. Toda notificación personal se practicará a más tardar dentro del término de 6 días hábiles, contado a partir del día siguiente de dictada la resolución de que se trate. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la sanción que corresponda según las normas disciplinarias. Se hará constar el mismo día en que se haga y se expresará la fecha, la hora, el lugar y fecha irá firmada por el notificador. Rocael, Pero disculpe que le interrumpa. ¿No tiene otras literales después de la literal A? No, solo tengo A, B y C. Ah, es que solo como me leyó la A y luego se pasó a toda notificación. No, leí las tres. Usted dirá en dónde sigo entonces. ¿Qué leyó la literal A, la B y la C? Sí. ¿Y luego? Y luego leí el último párrafo y ahí el 328. Estoy en el 328 ahorita.
Vamos a ver. En el 328 está. Sí, ahorita en el 328 estoy. Ajá. Sí. Pero está empezó a leer el párrafo en donde dice del término de 6 días hábiles, ¿verdad? Sí. Ese es el Contado a primer partir del día siguiente de dictada la resolución de que se trate. Ajá. Continúe. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la sanción que corresponda, según las normas disciplinarias. Se hará constar el mismo día en que se haga y expresará la fecha, la hora, el lugar en que fue hecha e irá firmada por el notificador. Pero si éste se negare a suscribirla, el notificador dará fe de ello y la notificación será válida. Para hacer las notificaciones personales, el notificador o un notario designado por el juez a costa del solicitante y cuyo nombramiento recaerá preferentemente en el puesto por el interesado, irá a la casa que haya indicado este y en su defecto a la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre. Y si no hallare la persona que deba ser notificada, hará la notificación por medio de cédula que entregará a los familiares o trabajadores domésticos o a cualquier otra persona que viva en la casa. Si se negare a recibirla, el notificador le fijará en la puerta de la casa y expresará al pie de la cédula la fecha y hora de entrega y pondrá en el expediente razón de haber notificado de esa forma. También podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario donde quiera que se le encuentre dentro de la jurisdicción del tribunal, la copia de la solicitud y su resolución o solo copia de esta. Cuando la notificación se haga por notario, el juez entregará a este original y copias de la solicitud o memorial y de la resolución correspondiente, debiendo el notario firmar en el libro la constancia de darse por recibido. Los notarios aceptarán la notificación a continuación de la providencia o resolución correspondiente. Los abogados de los litigantes no podrán actuar como notarios notificadores en el juicio de que se trate. La cédula debe contener nombres y apellidos de la persona a quien se notifica, lugar, fecha y hora en que se hace la notificación, nombres y apellidos de la persona a quien se entregue la copia de la resolución y la del escrito en su caso, la advertencia de haberse entregado o fijado en la puerta, firma del notificador y sello del tribunal. Únicamente para notificar por primera vez a las personas distintas a aquella que haya presentado la primera solicitud, se aplicará el procedimiento de notificaciones personales. Todas las demás notificaciones, sin importar de qué resolución se trate, se practicarán por medio electrónicos. Para tales efectos se aplicará el procedimiento establecido en la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. Las notificaciones a las que se refiere este artículo no pueden ser renunciadas. Los litigantes deben señalar un casillero electrónico para recibir notificaciones y ahí se les harán las que procedan, mientras no expresen un nuevo casillero electrónico donde deban hacérseles. Cualquier otra persona que se presente al proceso deberá señalar lugar para recibir notificaciones en la misma forma. No se dará curso a las primeras solicitudes donde no se fije por el interesado lugar para recibir notificaciones de conformidad con lo anteriormente estipulado. Sin embargo, el demandado y las otras personas a las que la resolución se refiera serán notificados la primera vez en el lugar que se indique por el solicitante en forma personal. Se exceptúan de la obligación de señalar el casillero electrónico para recibir notificaciones a los trabajadores, a los dirigentes sindicales que actúen en nombre propio o asesorando a los miembros de sus respectivos sindicatos, federaciones y confederaciones, y a los afiliados a los sistemas de previsión social que no tengan posibilidad de hacerlo, lo cual deberán hacer constar expresamente. En estos casos se aplicará el procedimiento de notificaciones personales. En consecuencia, al comparecer tienen la obligación de señalar lugar para recibir notificaciones en el mismo lugar en donde se encuentra asentado el tribunal que conoce del juicio. De lo contrario, no se le dará curso a la primera solicitud que presenten. El demandado y las otras personas a las que la resolución se refiere
serán notificados la primera vez en el lugar que se indique por el demandante. Al que no cumpla con señalar en la forma prevista el lugar para recibir notificaciones, se le seguirá haciendo por los estados del tribunal. Cuando ha de notificarse o citarse a una persona residente fuera del lugar del juicio, se hará la notificación o citación por medio de exhorto dirigido a juez de primera instancia. Si la persona residiere en la cabecera departamental o de despacho dirigido al juez menor correspondiente, si residiere en un municipio, el juez comisionado está obligado a comunicar al juez comitente sin demora de tiempo por los medios más expeditos que posea, de preferencia electrónicos, el haber practicado la notificación respectiva, indicando el lugar, día y hora en que tuvo efecto. El incumplimiento de esta disposición se sancionará de conformidad con las normas disciplinarias que correspondan. Cuando el notificador sepa, por constarle personalmente o por informes que le den en la casa de la persona que debe ser notificada, que se halla ausente de la República, se abstendrá de entregar o de fijar cédula y pondrá razón en autos, haciendo constar cómo lo supo y quienes le dieron la información para que el tribunal disponga lo que deba hacerse. Eso es todo, licenciado. Gracias, Rocael. En la otra sesión, Rocael pues le dio lectura al artículo 327, 328 y 329. ¿Oyeron? Para que ustedes, espero hayan leído esos artículos en la sesión donde está Domingo. De estos artículos. Ajá. Buenos días. Sí. Sí, por eso es que les estoy diciendo ahorita que ustedes tenían que llevar la lectura de los artículos 327 al 329, ¿sí? Entonces ustedes tuvieron que haber leído esos artículos. Cuando yo les digo a los compañeritos que lean ciertos artículos, entonces ustedes, por ejemplo, si me leen en la sesión donde está Domingo, entonces los de la sesión que tengo yo acá, entonces ustedes tienen que llevar la lectura de ese artículo, porque luego vengo yo y ya les explico qué es lo que contiene como cada artículo, ¿sí? Es que no se puede tener como una sola sesión, porque en todo caso la universidad es la que tiene que crear los permisos para que nosotros como docentes pues tengamos un correo y podamos tener a todos los alumnos conectados en una misma sesión, pero como no nos dan la herramienta, entonces nosotros tenemos que ver la forma de cómo podemos impartir las clases, ¿verdad? Y como recuérdense que acá en Google Meet únicamente permite 100 personas por sesión, ¿verdad? Entonces, a manera de ir sacando y cumplir con darles a ustedes las clases, porque a mí, yo de forma sencilla, pues le mire, hagan usted un escrito de demanda inicial y ahí ve usted cómo lo redacta, ¿verdad? Pero no, yo cumplo con mi función de venir y conectarme. Igual ustedes, los que quieren aprender y están acá conectados, pues vemos la manera de cómo sacamos adelante esta clínica, ¿verdad? Pero en realidad la universidad tendría que estar obligada a proporcionarnos a nosotros como catedráticos un usuario en donde nos podamos conectar todos, ¿verdad? Y tal vez ustedes podrían hacer ahí su inconformidad y hacérsela exponer, no sé a quién, ¿verdad? Si en todo caso tendríamos que ir con el coordinador de la clínica o no sé si con la directora del bufete para que ellos tomen las medidas y podamos tener ya en una sola sesión, ¿verdad? Y no tener dos sesiones porque cuando lee uno en una sesión no va a escuchar el otro, ¿verdad? Y a veces cuando hacen preguntas, del sábado pasado, pues entonces ustedes me dijeron, Lick, vuelvo a repetir la pregunta, porque si no, no me escuchan o no escuchan la pregunta los de la otra sesión, ¿verdad? Y es así bien complicado. Entonces, ya saben, leímos el artículo 327 al 329. Estos artículos nos dan los parámetros y los requisitos de cómo se tienen que realizar esas notificaciones. Por ejemplo, ahí le fija el plazo al notificador del juzgado de que tiene que No se escucha, realizar permítame, no se escucha. acciones No se en el escucha, plazo disculpe. de 6 días hábiles, ¿verdad? Y también nos dice ese artículo de que toda resolución tiene que ser notificada a las partes. ¿Qué quiere decir esto? Si el juez emite una resolución, esa resolución se la tiene que notificar a todas las partes dentro del proceso.
Ojo, cuando, por ejemplo, tenemos una demanda Stephanie, tu inicial, micrófono, por favor. cuando tenemos una demanda inicial, pero esa demanda inicial no cumple con los requisitos del artículo 332, le van a imponer un previo a esa demanda, ¿verdad? Entonces, esa resolución que contiene el previo únicamente se la van a hacer saber a la parte actora, porque a la parte demandada aún no le pueden hacer saber esa resolución, porque la demanda todavía no le han dado trámite. Entonces, hasta que emitan la resolución en donde le van a dar trámite a la demanda, ahí ya proceden a notificarle a todas las partes dentro del proceso. Por ejemplo, si es un ordinario laboral, tenemos que se le tiene que notificar a la parte demandada y a la Inspección General de Trabajo, ¿sí? Y a la parte actora que únicamente se le va a notificar esa resolución de trámite, porque recuérdense que la parte actora, la resolución del previo, ya se le había notificado con antelación para que procediera a subsanar ese previo. En cambio, a la parte demandada y a la Inspección General de Trabajo estaba pendiente que se le notificara la resolución en donde se le había impuesto el previo. Entonces, la notificación tendrían que llevar dos resoluciones. Una resolución en donde se le impuso el previo a la parte actora porque no cumplía con los requisitos del 332 del Código de Trabajo, más la resolución en donde le está dando trámite a la demanda. ¿Estamos? Que sería entonces la parte demandada en la Inspección General de Trabajo, que se le notifican todas las resoluciones pendientes de notificar. También, si se dan cuenta, ya en estos artículos ya nos establece sobre los medios electrónicos, ¿verdad? Incluso ahí indica que tienen que coordinar para realizar la forma en cómo se van a realizar estas notificaciones de forma electrónica. También dentro de ese artículo del 328, si se dan cuenta, hay un apartado en donde nos regula lo que es notario notificador, ¿sí? Entonces vayan a buscar ese párrafo en donde dice de que para hacerse las notificaciones, para hacer las notificaciones personales, el notario o el notificador o un notario designado por el juez, sí, entonces a este se le llama notario notificador. ¿Y quién propone este notario notificador? Pues en todo caso sería la parte interesada que quiere que se le notifique a la otra parte, que ya sea que por algún motivo o por alguna circunstancia, pues el notificador del Centro de Servicios Auxiliares no ha podido cumplir con realizar esa notificación de conformidad con la ley, y las cédulas de notificación siempre regresan razonadas, ¿verdad? Y ahí indican el motivo por el cual no pueden realizar la notificación. Entonces, por ejemplo, si la parte demandada es la que no se ha podido realizar la notificación, entonces el interesado en este caso pues va a ser la parte actora. Entonces ya la parte actora presenta su memorial designando a un notario notificador, y sí tiene que ser un profesional del derecho, ¿verdad? Entonces ya consigna el nombre del notario y pues ya el juez decide si sí lo va a tener como notario notificador, le fija un plazo para que comparezca al juzgado y se procede a hacer el discernimiento del cargo, que quiere decir que se hace un acta en donde se le hace saber que va a ser designado notario notificador y que tiene que realizar las notificaciones de conformidad con la ley. Y al tener esa acta de discernimiento de cargo, pues entonces ya el notificador procede a entregarle las copias de ley o los documentos que tiene que ir a notificar. Y él pues ya hace su acta y pues en esa acta pues consigna el día, la hora y la fecha, día y hora en el cual va a realizar la notificación, qué es lo que le está entregando, quién está recibiendo la notificación, y a esa acta pues ya la presenta al juzgado y ya el juez pues verifica si realmente es la entidad demandada fue notificada con la ley, ¿verdad? Entonces ya se tiene por bien hecha la notificación. También ese artículo dice que los honorarios o el pago por ese servicio que está prestando el notario no lo va a pagar el juzgado, tampoco lo va a pagar la parte demandada. Entonces, esos honorarios van a costa o por cuenta de la parte actora o de la persona que está proponiendo al notario notificador, ¿sí? También, en los artículos que se leyeron,
nos da los requisitos que debe de contener una cédula de notificación, ¿sí? Y nos dice que tiene que contener nombres y apellidos de la persona a quien se notificará, lugar, fecha y hora en que se hace la notificación, nombres y apellidos de la persona a quien se entregue la copia de la resolución y la del escrito en su caso, ¿verdad? La advertencia de haber entregado o fijado en la puerta, firma del notificador, sello del tribunal, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado cuando ustedes reciban una cédula de notificación, que sí cumpla con todos estos requisitos, ¿verdad? También, se recuerdan que cuando nosotros vimos la ley de tramitación electrónica de expedientes judiciales y cuando vimos las notificaciones electrónicas, yo les decía que los casilleros electrónicos es a solicitud de de las partes, ¿verdad? No es que la otra parte vaya a imponer y señalar el casillero electrónico, no. El interesado tiene que indicar el correo electrónico. Igual en la resolución de trámite, se recuerdan que yo les explicaba que, por ejemplo, en el caso de la parte demandada, pues la parte actora señala un lugar, ¿verdad? Como es primera notificación, tiene que ser un lugar físico, pero en la resolución se le apercibe a la entidad demandada de que ya sea antes de la audiencia o en la audiencia, tienen que señalar casillero electrónico y se les hace el apercibimiento de que si no señalan casillero electrónico, pues se les va a continuar notificando por los estrados del juzgado, ¿sí? Y esa es una forma de realizar notificaciones personalmente, por los estrados del juzgado y por medios electrónicos, ¿verdad? Que ahora los medios electrónicos, pues es el casillero electrónico. Entonces, por los estrados del juzgado, igual el notificador genera la cédula de notificación y ya el notificador del centro lo que hace es ir al juzgado, dependiendo qué juzgado está conociendo, y ahí en el juzgado tienen como un pizarrón o una pizarra, y ahí lo que hace el notificador del centro es ir a colocar la cédula de notificación con las resoluciones o los documentos y ahí se queda, ¿sí? Entonces, cada cierto tiempo dejan ahí las cédulas y luego, por ejemplo, en un mes o 2 meses, el notificador del centro, pues entonces ya sube al juzgado, quita esas cédulas y entonces ya las mandan por medio de cargo al lugar en donde estaba, donde tienen señalado el lugar. Pero entonces eso es lo que se denomina notificación por estrado del juzgado, donde van a fijar la cédula de notificación y la dejan ahí en el juzgado. Entonces ya los que saben que no han señalado casillero electrónico para recibir notificaciones, entonces ellos ahí van a revisar si han sido notificados por medio de los estrados, pero los estrados se encuentran dependiendo del juzgado que está conociendo. Entonces ahí en la entradita de los juzgados, ahí ustedes pueden encontrar un pizarrón o un cuadro de madera y ahí es donde van a colocar las cédulas de notificación, ¿sí? Entonces, les voy a, Perdón, licenciada, disculpe. Antes que nada, Karen Castillo, por favor, ¿será que podrías apagar tu micrófono? Es que se oye interferencia a veces cuando usted habla, licenciada. No sé si creo que se fue sí, encendido el estaba micrófono. escuchando ahí que hablan. Sí, Karen Castillo, por favor. Gracias. Perdón, Bueno, licenciada. va, no tenga pena. Vamos, le voy a compartir acá a Domingo las cédulas de notificación para que las pueda proyectar en la otra sesión. Vamos a ver unos ejemplos acá de cédulas de notificación. Vamos a ver. Tal vez Domingo vamos a ver ahorita la cédula de notificación física para que usted les pueda proyectar a la otra sesión esa cédula notificación física, Estado de Guatemala.
Entonces, miren, si usted, voy a ver si ya Domingo tiene todavía no va Domingo. Juan Chicov está levantando la mano. Dígame, Juan. No, no. Si usted se va al arancel para liquidación de honorarios, ahí usted no va a encontrar un artículo que le faculte a usted para hacer el cobro de eso, de algún honorario notificador. No, usted no va a encontrar ese rubro. Por eso, y el código de trabajo le regula y dice que tiene que ser por cuenta de la persona que está proponiendo al notario notificador. Para servirle, Juan. Juan estaba preguntando en la otra sesión de que si al momento de él, por ejemplo, si plantea el incidente de liquidación de costas o el incidente de liquidación de honorarios profesionales, en ese auto de liquidación puede consignar él un rubro en donde diga cobro de honorarios del notario notificador, ¿verdad? Entonces digo yo de que no, porque el arancel, pues no hay ningún rubro en donde nos diga que podemos cobrarle a la parte condenada en costas o a la parte que tiene que pagar hay un artículo en donde nos diga, mire, tiene que cobrar tanto, ¿verdad? Por la designación del notario notificador. Y digo yo que incluso el Código de Trabajo pues establece que el pago de esos honorarios es a cuenta de la persona al notario notificador. Entonces no lo pueden cobrar ustedes en el incidente de liquidación de costas. Entonces, ahí tenemos la cédula. Así eran, miren, antes las cédulas de notificación como se hacían, ¿verdad? Así eran de forma antigua. Entonces aquí venía Centro de Servicios Auxiliares, acá pues tenía el número de la cédula, acá el juzgado que estaba asignado al proceso, que es el juzgado 15º, acá está el número de proceso, qué juez está solicitando la cédula, que es el juez A, la solicitud de cédula, que acá es el notificador del juzgado, en este caso pues es Alejandro Mendoza Gutiérrez, luego el tipo de proceso, y acá pues decía en la ciudad de Guatemala él, y entonces ya con su puño y letra, pues el notificador empezaba a llenar estos campos, ¿verdad? Entonces acá la cédula de notificación la notificó el 26 de enero del año 2022 a las 8:30, ¿verdad? Y también acá está la dirección en la cual se tenía que constituir el notificador, que es en la 15 Avenida 9-69, zona 13, la ciudad de Guatemala. Y acá pues se describe qué notificaciones le está notificando, en este caso al Estado de Guatemala, ¿verdad? Que aquí se ve a quién se le está notificando, que dice Estado de Guatemala, quien es representado por la señora Procuradora General de la Nación. Y acá pues se individualizan las resoluciones. Y miren, si hay algún memorial, entonces el notificador le coloca, se adjunta copia de memorial, ¿verdad? O sea que aparte de las resoluciones va la copia de un memorial. Y acá pues ya se coloca por medio de cédula notificación que contiene las copias de ley y que entrego entonces ya coloca Neri, ¿qué? Garlego, no sé qué, va, casi ni se le entiende. Entonces, ese era el problema. Miren ustedes que tenían las personas ¿cómo? Gallego. Va. Entonces, a veces habían notificadores que ni se les entendía la letra. Usted entonces tendría que estar adivinando la persona, porque antes de forma manual tenían que ingresar todos estos datos, ¿verdad? La fecha, la hora, quién recibía y si firmaba de enterado, ¿verdad? Entonces, acá en este caso sí firmó. Y acá está la firma de Neri, que es la que aparece acá. Y luego acá está la firma, si se dan cuenta al lado derecho,
la firma del notificador y el sello del centro auxiliares, ¿verdad? Entonces, así eran las notificaciones que se realizaban de forma antigua. Luego vienen y por medio de los medios electrónicos, pues obligan a que se tienen que hacer las notificaciones electrónicas, ¿sí? Entonces vamos a utilizar este domingo la cédula de notificación electrónica de entidad demandada. ¿Quién me está levantando la mano? Vi que alguien. Hola, licenciada, buenos días, era yo, es que como dejó de presentar un ratito, pero ¿Quién? Carol, usted me está hablando. sí, licenciada, es que como va. había dejado de presentar, pensé que tenía inconvenientes ahí. Va. Gracias, Carol. Solo ando buscando ahorita una cédula electrónica. Está, ¿verdad? Ahí ya ven la... Sí, licenciada. Va. Entonces, ya les di un ejemplo de cómo eran las cédulas físicas. ¿Va? Luego, entonces, ahora vienen e implementan las notificaciones electrónicas, ¿sí? Y si se dan cuenta, acá lo que aparece es juzgado 15º. Vamos a ver si Domingo ya me está proyectando. Ah, de Elías, pero usted me creo que me está, vamos a ver si es la que es de Elías. Ah, sí, estamos en la misma sintonía, Domingo. ¿O no? Sí, va. Sí, estamos, va en la misma. Entonces, entonces acá dice juzgado 15º pluripersonal de trabajo y previsión social. Luego dice notificación electrónica, miren, y acá ya tiene el número de notificación. Siempre seguimos con el número de expediente. ¿Qué juzgado es? El juez. Permítanme. Bueno, el juez, luego qué oficial nos tira acá, el tipo de proceso, y acá pues ya de forma electrónica pues ya se llenan este campo, donde dice el viernes 11 del mes de abril del año, que aquí se me desconfiguró esto. Dice del año 2025, siendo las 13 horas con 54 minutos, se ha notificado a Elías Alvarado Chokchuk, ¿verdad? Y ya coloca el casillero, que el casillero que él señaló es el CP00, vamos a ver acá, CP00018, ¿verdad? Luego, ¿qué resolución es la que se le está notificando? Que es la del 8 de abril del año 2025, que contiene resolución que da trámite a la demanda y la fecha en que se hizo la publicación. ¿Se recuerdan que yo les decía que si decía fecha de publicación, es la fecha en la cual se le está notificando a la parte? Por ejemplo, este fue el 11 de abril del 2025 a la 1:54 minutos 37 segundos, ¿sí? Que se notificó. Y acá abajo, donde dice firma electrónica interna, pues es la notificadora que está realizando la publicación, o es decir, la notificación de forma electrónica, que es María Elena Escobar Sagastume, ¿sí? Y acá abajo, pues aparece la fecha de impresión y ya acá en la esquinita, pues dice cuántos folios contiene
la cédula de notificación, que en este caso dice 2 folios, ¿verdad? Entonces es la resolución, más me imagino que iba un memorial o algún oficio que le estaban notificando a Elías. Pero si se dan cuenta, el formato cambia, ¿sí? Hay un cambio bien drástico y radical en cuanto a una cédula de forma física a una cédula de notificación, electrónica. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora vamos a ver la nueva modalidad de cómo están practicando las notificaciones, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver. Vamos a proyectar. La que dice cédula de notificación personal, nuevo sistema. La 3136, domingo. Gracias, Domingo. Miren, ¿cómo es ahora esta cédula? ¿Se recuerdan que yo les explicaba que esta modalidad es como el recibo de la luz? Que llegan ese papel bien feo que si usted lo tiene ahí por día, se borra el contenido del recibo de luz, ¿verdad? O con un poquito de agua que le caiga, ya las letras se borraron. Entonces, así es ahora esta cédula de notificación. El notificador del centro anda con su teléfono y un aparatito y por medio del teléfono él ahí ingresa los datos y ya en el aparatito empieza a imprimir ya la cédula, ¿sí? Entonces, acá lo que lleva esta cédula pues es el sello del centro, lleva ahí que dice Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral, qué número de cédula es, el juzgado que solicitó la cédula, el número de proceso, quién lo solicita, que es el notificador que se encuentra en el juzgado, y se recuerdan que hay 3 notificadores en los juzgados, el tipo de proceso, que es un ordinario laboral, y acá pues va la fecha, en la ciudad de Guatemala, el 3 de febrero del año 2023, siendo las 10:15, pues se realizó esta notificación. Y acá está la dirección en donde donde se tiene que notificar, que yo ahí la borré. Luego, ¿qué resoluciones se están notificando? Pues acá está notificando la del 10 de noviembre del 2022 y una del 9 de enero del 2023 y dice que se adjunta copia de memorial y van 4 folios, ¿sí? Y se notifica a la parte demandante, pues acá tiene que ir donde yo le coloqué la cosa de que borré el nombre, pues ahí va el nombre del actor y dice por medio de cédula notificación que contiene las copias de ley y que entrego a, y pues acá está el nombre de la persona que recibió, que sí firmó de enterado y ahí aparece la firma. Y pues acá doy fe, el nombre del notificador y abajo dice notificador y hay un QR van donde ustedes pueden escanear pues esta cédula de notificación. Entonces, estas son las nuevas modalidades de notificaciones que existen hoy en día en materia laboral. También les estoy hablando de la tecnología y todas esas implementaciones que han hecho. También les quiero comentar que están creando un portal que se llama OJ Virtual, ¿sí? Y lo estar ahorita en los juzgados laborales. ¿Y qué quiere decir esto? Que ahora ustedes a este OJ virtual, ustedes van a mandar todos sus escritos de forma electrónica. Ustedes los van a escanear y los van a mandar como ese casillero. Entonces ya no va a ser necesario que ustedes se apersonen a los juzgados a entregar los escritos, sino que usted los va a mandar. Me imagino que dependiendo del juzgado, tal vez van a designar como algún casillero y usted ahí va a mandar los escritos y ya usted ya no va a llegar al juzgado a presentar el memorial, sino que ya el juzgado se va a encargar de estar revisando esa como plataforma e ir imprimiendo los memoriales y dando
dándole registro, ¿sí? Entonces ya la oficial ya tendría que resolver de conformidad como se los vaya pasando la comisario del juzgado. Entonces, ustedes como abogados litigantes o como parte dentro de los procesos, ustedes ya no es necesario que lleguen al juzgado. Imagínense hasta dónde va llegando la tecnología, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Porque imagínense con el tráfico que hoy afrontamos en la ciudad capital, es bueno, ¿verdad? Malo para los que estamos en los juzgados porque eso significa que tenemos que ir como rápido, ¿verdad? Entonces, para nosotros, todo esto y la implementación de los casilleros electrónicos, imagínense qué significa eso, que el proceso se tiene que ir trabajando de una forma rápida. Porque si el notificador genera la cédula notificación a las 8:30, les aseguro que a las 10 de la mañana ustedes ya les están haciendo la publicación o la notificación de forma electrónica. Mientras que si la notificación hubiéramos seguido con el sistema de notificaciones personales, imagínense, bajan los legajos de la cédula de la cédula notificación, todavía le tienen que asignar al notificador de la calle esos legajos, imprimir la cédula, o sea, se llevaría un día. Y luego al día siguiente, pues se apersona el notificador al lugar físico para ir a notificar. Imagínense que por alguna circunstancia no atendieron, ¿cómo le dicen? Al llamado, o nadie salió a abrir la puerta o algo así, entonces regresa esa cédula razonada. Y como nadie atendió, entonces la vuelven otra vez a mandar al día siguiente. Y así en 2 ocasiones nadie atiende al llamado, nadie sale a atender, entonces ahí pues ya se razona la cédula. Imagínense, para ese tiempo ya ha transcurrido, ¿qué? Unos 2 días o 3 días, ¿verdad? En lo que el centro sube la cédula notificación razonada. Entonces, ahora con la modalidad de las notificaciones electrónicas, pues hace la publicación, el notificador imprime la cédula notificación, la adjunta al expediente, y si hay que seguir algo de oficio, de una vez se lo traslada a la oficial, o esperar a que si se le impuso algún plazo a alguna de las partes, pues que las partes evacúen ese plazo y, como dicen, pues ya nos trasladan el expediente, pero ya es de forma más rápida, ¿sí? Entonces, eso es lo que van a implementar en la presente fecha, ese casillero que es OJ virtual, va. Entonces, no sé cómo nos va a ir. Entonces, ¿estamos con los tipos de cédulas de notificación? Sí, Va. Luego, vamos a continuar entonces con nuestras diapositivas. Vamos. Vamos a continuar. Entonces, volvemos este domingo a las diapositivas. Entonces, nos vamos. Nos tocaría entonces la personería, ¿sí? Acá es la forma en cómo van a comparecer a la audiencia. Por ejemplo, la parte actora, si no puede comparecer a la audiencia, puede designar a un mandatario, ¿verdad? O, por ejemplo, si es una entidad, es una entidad la que va a plantear la demanda, pues esta entidad se va a hacer representar por medio de un mandatario, ya sea por algún representante legal o por el presidente o algo así, ¿va? Entonces ellos tienen designados sus representantes. Luego también dice que hay representantes legales en caso de las personas jurídicas, ¿sí? Y nos vamos al artículo 323 del Código de Trabajo. Ahí se recuerdan que antes de leer el artículo 323 del Código de Trabajo, que los mandatarios están regulados en la ley del organismo judicial, ¿sí? Entonces, ustedes marquen ahí y van a tener la tarea de leer esos artículos, ¿verdad? En donde regula sobre los mandatarios judiciales, que está a partir del artículo 188 de la ley del organismo judicial, ¿sí? Ahí es donde ustedes encuentran regulados lo que es los mandatarios judiciales, ¿verdad?
Y se recuerdan que quienes pueden ser mandatarios por los abogados y los parientes dentro del grado de ley, también ellos pueden ser mandatarios, ¿sí? Y ahora vamos a leer el artículo 323 del Código de Trabajo. Vámonos al artículo 323. Buenos días, licenciada. Hola. Artículo 323. Las partes pueden comparecer y gestionar personalmente o por mandatario judicial cuando la cuantía no exceda del equivalente de 2 salarios mínimos mensuales para las actividades no agrícolas. El mandato podrá extenderse por medio de carta poder firmada por el propio interesado, pero si no pudiere o supiere firmar, deberá hacerlo por acta levantada ante el secretario del respectivo tribunal. Solo los abogados, los dirigentes sindicales en forma prevista en este código y los parientes dentro de los grados de ley, circunstancias que acreditarán ante el tribunal, podrán actuar como mandatarios judiciales. Las personas jurídicas actuarán por medio de sus respectivos representantes previstos en la escritura constitutiva o en los estatutos, pero si otorgaren su representación a otros, estos deben tener la calidad de abogados. Se exceptúa los casos de representación que se deriven de una disposición legal o de una resolución judicial, en la que serán quienes correspondan conforme las leyes respectivas o la resolución judicial. Todo mandatario o representante legal está obligado a acreditar su personería en la primera gestión o comparecencia. Okay. Entonces, acá este artículo nos regula la comparecencia, ¿verdad? O sea, que usted puede comparecer ya sea personalmente o por medio de mandatario judicial, ¿sí? Y dice que esos mandatarios, aquí nos dice que tienen que ser abogados, ¿sí? Solo pueden ser los abogados, dice, los dirigentes sindicales en la forma prevista en este código y los parientes dentro de grados de ley. O sea que acá los dirigentes sindicales también pueden actuar como mandatarios, ¿sí? Y también otro dato importante es de que dice que todo mandatario representante legal está obligado a acreditar su personería en la primera gestión o comparecencia. Primera gestión, ¿qué quiere decir esto? Si usted va a presentar un memorial, por ejemplo, de incompetencia por razón de la materia o por razón del territorio, ahí es donde usted tiene que documentar o presentar el documento con el cual usted va a acreditar la calidad con la cual está actuando. Ahora, por ejemplo, si usted va a ser mandataria, tiene que ir la escritura en el cual se le otorgó el mandato. También tiene que ir sus respectivas inscripciones. ¿Qué inscripciones? ¿A dónde va a ir a registrar usted ese mandato? Al Archivo General de Protocolos, ¿sí? Del organismo judicial. También les voy a decir que el juez A del juzgado 15º de Trabajo y Previsión Social tiene el criterio de que los mandatos tienen que estar inscritos en el registro mercantil, ¿sí? Entonces, si usted va a comparecer como mandatario y su proceso está siendo conocido con el juez A del juzgado 15º, usted su mandato tiene que llevarlo registrado por el Archivo General de Protocolos y por el registro mercantil. Hay otros jueces que no ignoro el criterio que tienen, si solo únicamente le tienen por acreditada la calidad de mandatario con el hecho de que usted tenga inscrito su mandato en el Archivo General de Protocolos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otro requisito también de los documentos que usted va a presentar cuando vaya a acreditar la calidad con la que va a actuar es que lleve el documento original o copia certificada de dicho documento, porque también hay jueces de que si usted le lleva copia simple, no los van a dejar comparecer. Imagínense, si ustedes no llevan esos documentos bien de la calidad con la cual van a actuar, ya sea de la entidad demandada, imagínense que estén representando a la entidad demandada, ustedes están dejando en total indefensa a su demandada. ¿Y qué va a pasar con eso? Si ustedes no llevan bien esos documentos, no los van a dejar comparecer a la audiencia. Y entonces
va a ser, imagínense, si hay confesión judicial, va a ser confesa la entidad demandada. Y entonces eso lo que significa es que se va a dictar una sentencia ficta y con base a los medios de prueba que aportó la parte actora, entonces tiene un 100% que la entidad la entidad demandada sea condenada a pagar todas las reclamaciones que está pidiendo la parte actora. Entonces hay que tener mucho cuidado o si ustedes van a actuar en representación de la entidad demandada y llegar con todos los documentos de conformidad con lo que establece la ley, ¿verdad? Y hay que ver qué criterios maneja también los juzgadores. Entonces, yo el consejo sano que les doy es que lleven el documento original, copia certificada, y si son mandatarios, mejor inscríbanlos en los dos registros, en el Archivo General de Protocolos y en el registro mercantil. Porque, por ejemplo, el juez A del juzgado 15º, él se fundamenta en el artículo 338 del Código de Comercio, ¿verdad? En donde dice que tienen que estar registrados los mandatos, pero ahí el 338, pues, lo que argumentan es de que se refiere cuando son a actividades comerciales, ¿verdad? Pero en este caso el mandatario no está llegando a una actividad comercial, sino que está llegando a una diligencia judicial, ¿verdad? Pero el juez no acepta esos argumentos. Entonces tienen que plantear en todo caso un recurso de nulidad y luego de que se resuelva el recurso de nulidad, si es sin lugar, pues lo que les toca que plantear es apelación contra ese recurso de nulidad o en todo caso, pues plantear amparo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con los documentos que ustedes van a presentar al momento de acreditar la calidad con la cual van a actuar, ¿sí? ¿Estamos? No sé quién escribió en el chat. Freddy. Cierto, una vez nos sacó de la audiencia. O sea que usted se ha ido a audiencias laborales, Freddy. Sí, luego tuvimos que inscribir el mandato para que no nos volviera a pasar. Sí, eso es lo que Freddy acá en la otra sesión, pues me dice Silly que nos pasó. Entonces dice que ellos tuvieron que inscribir el mandato para que no les volviera a suceder lo mismo, ¿verdad? Entonces es ya ir conociendo como los criterios de los jueces, ¿verdad? En base a cómo reconocen la calidad, porque hay otros que únicamente con la fotocopia simple, pues les reconocen la calidad, pero hay otros que sí piden que vaya certificada la calidad o el documento con el cual ustedes están acreditando la calidad, ¿verdad? Entonces, sí, es mejor, yo les aconsejo que si van a hacer una primera gestión o en la audiencia, si van a la audiencia, lleven el original, ¿sí? Y una copia para que quede incorporado a autos, ¿sí? Pero usted tiene que poner a la vista el original. Si es una primera gestión, mejor acompañen el documento, con la respectiva legalización, ¿verdad? De documentos. Luego, entonces, después de que ya vimos las personerías, vamos a ver el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendríamos que continuar en la redacción de nuestra demanda inicial, ¿verdad? Entonces llevábamos dos aspectos. Primero que tenían que colocar ordinario laboral nuevo, luego al juez que va dirigido y se recuerdan que aquí ya vimos que nos piden datos del compareciente, ¿verdad? Decía datos y el lugar que señala para recibir notificación. Entonces acá está el nombre completo, la edad, que es soltero, guatemalteco, acá le coloqué yo estudiante, vecino del municipio de Misco, el departamento de Guatemala. Ahí se recuerdan, si usted es vecino de la ciudad de Guatemala, solo colocan vecino de esta vecindad tienen que colocar. Y ahí señalo el casillero electrónico CP 4028-198 para recibir notificaciones, el cual me fue proporcionado por el sistema de notificaciones electrónicas del organismo judicial, ¿sí? Entonces, esto es lo que llevamos ya de la redacción de nuestra demanda inicial, ¿sí? Porque ya vimos la literal A y B. Ahora vamos a ver ¿qué más nos dice esa literal, verdad?
También debemos de consignar asesoría, ¿sí? En ese escrito tenemos que consignar asesoría. Y la asesoría, pues yo este artículo 332 no lo estipula, porque recuérdense que en materia laboral no es obligatoria la asesoría, ¿verdad? Usted como parte actora, si usted es conocedor del derecho, usted puede redactar su propia demanda inicial y no es necesario que el memorial vaya firmado por un abogado, ¿verdad? Entonces, acá les coloqué yo esta parte de la asesoría y hay asesoría opcional y asesoría obligatoria, ¿sí? Entonces, vamos a leer el artículo 321, segundo párrafo, y ahí nos va a estipular lo relativo a la asesoría. 321. Si quieren, yo lo voy a leer, segundo párrafo, para que así las dos sesiones me puedan escuchar. 321, segundo párrafo. Dice, no es necesaria la intervención de asesorar en estos juicios, dice, ya que no es necesario. Sin embargo, si las partes se hicieren asesorar, podrán actuar como tales, ¿sí? Sin embargo, dice, o sea que acá es opcional, podrán actuar como tales los abogados en ejercicio, dice, los dirigentes sindicales, ¿sí? Asesorando a los miembros de sus respectivos sindicatos, federaciones y confederaciones. Circunstancia que el tribunal podrá exigir que se acredite y en asuntos cuya cuantía no exceda el equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual del sector económico a que pertenezca el trabajador reclamante. Y C, los estudiantes de Derecho de las universidades que funcionan legalmente en el país, que hayan aprobado los cursos correspondientes del trabajo en asuntos cuyo cuantía no exceda el equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual del sector económico a que pertenezca el trabajador reclamante y en todo caso bajo la dirección y control de las facultades a través de la dependencia respectiva, ¿sí? Entonces, acá nos dan tres literales, A, B y C. A, los abogados, B, los dirigentes sindicales y C es donde ustedes acá entran, ¿verdad? Así como ustedes que son estudiantes de derecho y como dicen, y ya tienen conocimiento del derecho del trabajo, creo que no sé si en el séptimo semestre, creo que ustedes ya pueden asignarse las clínicas, ¿verdad? Rosy. Sí, licenciada, y en el caso que digamos que uno como estudiante del séptimo semestre lleve un caso, ¿cuál sería la forma de apersonarse en el juicio? ¿Usted como estudiante se quiere asignar un caso? Sí, y entonces mi pregunta exacta es ¿cómo se apersonaría uno como estudiante frente al abogado, al juez? Usted se va a identificar con su número de estudiante, con su carnet de estudiante. No es necesario que lleve una carta de EPS ni nada, entonces. No, solo con su carnet de estudiante es que usted se va a identificar en la audiencia. Miren, pues, si ustedes se animan a llevar un caso, la verdad, ¿se recuerdan que la directora del bufete nos pasó, creo yo, que el primer día de clases, el primer día de clases, creo que ella hizo paso de aula y estuvo con nosotros, ¿verdad? Y ella llegó a invitarlos, a que ustedes perdieran el miedo y pudieran asignarse casos y que se abocaran al bufete y todo eso, ¿va? Entonces, y creo que no sé si les van a dar puntos o no sé cómo tiene la dinámica ella, ¿verdad? Pero eso sí sería de que si alguno de ustedes está interesado en asignarse un caso laboral, incluso hasta me dijo Licky, ¿será que usted nos puede apoyar? Pues claro, les dije yo, ¿verdad? ¿Qué otra me quedaba? Entonces, si alguno de ustedes está interesado en asignarse algún caso laboral, entonces es de abocarse al bufete, ¿verdad? Entonces ya usted llega al bufete y le dice, mire, Lick, fíjese que estoy interesada, pero que me asigne un caso laboral. Entonces ahí hay asesores,
Supuestamente tienen que tener abogados asesores que ayuden al estudiante en relación a, por ejemplo, van a presentar una demanda inicial, qué lineamientos tienen, cómo tienen que hacer esa demanda inicial, pero como ustedes, yo acá les estoy dando en el curso cómo se redacta una demanda inicial, ustedes ya van a ir bien buzos, caperuzos, dirían ahí, y ustedes le van a enseñar al asesor, ya no van a dejar que el asesor le haga a usted la demanda, sino que usted le diga, solo deme los datos y yo voy a redactar la demanda, y pues ya le van a presentar a él el proyecto, y pues que él se los revise y que les diga, sí, mire, ya la puede ir a presentar. Entonces, ahí, en esa demanda, pues entonces ahí es donde los designan a ustedes como asesores, ¿sí? De ese proceso. Y me imagino que el bufete tiene que tener un casillero electrónico y a ese casillero es donde les van a realizar a ustedes las notificaciones y ahí les tienen que ir ellos indicando, mire, ya notificaron la resolución de trámite y su audiencia está para tal día y va a ser en tal juzgado y va a conocer el juez tal, ¿verdad? Entonces ellos me imagino que les van a ir a ustedes diciendo qué es lo que va a pasar dentro del proceso. Porque, por ejemplo, en las otras universidades privadas, ellos señalan el casillero electrónico del bufete, ¿verdad? Y a la hora de la audiencia, nada que llega un abogado acompañándolos a ellos, no, solo llega el estudiante con la parte actora y hubiera visto qué pilas son esos estudiantes porque ellos llevan a cabo la audiencia y hacen todo, ¿verdad? Entonces no necesitan que esté el asesor del bufete, ¿verdad? Que en este caso sí es un abogado que los ayuda a ustedes o los orienta a cómo tienen que hacer las cosas en la audiencia, no, únicamente llega el estudiante y la parte actora. Entonces es bien bonito, así que pierdan ese miedo y anímense ustedes si tienen las posibilidades y el tiempo para llevar un caso laboral, porque así es la forma en cómo ustedes van a ir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde derecho. Si se dan cuenta, hay unos artículos del Código de Trabajo que dice 10 veces el salario mínimo mensual, ¿verdad? Entonces, ustedes dirán, ¿y ese salario mínimo mensual en dónde está? Entonces, ustedes pueden ir a la página de la Inspección General de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, y ahí busquen salarios mínimos, ¿verdad? Entonces, ahí ellos tienen una tablita en donde les dice, en el año 2024, el salario mínimo para las actividades agrícolas y no agrícolas es tanto, ¿verdad? Entonces ahí pueden ver ustedes. Entonces, dependiendo del año en el cual fue despedido la parte actora o eso, entonces ahí ustedes verifican cuál era el salario mínimo y en base a ese salario, pues ustedes multiplican ese salario por 10. Entonces ya ustedes ven el monto, ¿sí? Entonces ahí es donde ustedes pueden, por ejemplo, si el actor ya tiene el cálculo de sus prestaciones laborales, porque la Inspección General de Trabajo les hace un cálculo de más o menos en cuánto oscila el monto al cual tiene que pedir él sus reclamaciones, ¿verdad? Y entonces en base a ese cálculo, pues ustedes pueden ver si supera las 10 veces el salario mínimo. Entonces, si supera 10 veces el salario mínimo, usted no puede asignarse ese caso, así tiene que buscar otro caso que sea el monto menor. Entonces, así es como ustedes pueden ir sacando esos salarios mínimos. Y eso está en la página del Ministerio de Trabajo. Ahora, ¿cuándo es obligatoria la asesoría? Sí, entonces nos vamos al artículo 323. ¿Sí? Entonces, ese ya lo leímos. Acá lo único que voy a extraer es de que acá es obligatoria. ¿En qué momento? Cuando van a comparecer, ¿cómo? ¿En qué calidad? De mandatarios judiciales, ¿sí? Y que el mandatario judicial vaya a ser un abogado. Entonces, ahí sí necesitamos o es obligatorio que sea un abogado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí sí tiene que acreditar la calidad con la que actúa. Entonces, ahí es cuando se da la obligación de la asesoría. Luego, va el motivo de la comparecencia, ¿sí? Entonces, atentamente comparezco a, sería promover ordinario laboral, ahorita vamos a ver el ejemplo después, ¿sí? Luego nos vamos a ir regresamos al artículo 332, literal C, ¿sí? Vamos al 332, literal C.